Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso de álgebra lineal con profesor Jim. Vamos a empezar a trabajar con operaciones de matrices. Básicamente vimos en el video anterior qué es una matriz y cómo se expresa, el orden que debe tener, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a trabajar con la interacción que tienen las matrices entre sí a través de suma, resta y multiplicación. Bueno, primeramente para la suma y resta de matrices se dice que sean dos matrices A y B de orden m por n. Entonces la suma de matrices A más B es una matriz de orden m por n. Es decir, que si yo tengo dos matrices de m por n, el resultado de la suma de esas dos matrices tiene que ser una matriz del mismo orden, o sea, m por n. Y está dada por la matriz A más la matriz B, que también se puede expresar así, es igual a el elemento 1, 1 de la matriz A más el elemento 1, 1 de la matriz B. Ese sería el lugar 1, 1. En la posición 1, 2, o sea, primer renglón, segunda columna, tendríamos el elemento 1, 2 de la matriz A más el elemento 1, 2 de la matriz B. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos de la nueva matriz. Básicamente se suma cada elemento con su correspondiente de la otra matriz. Ahora, como nota importante, las matrices A y B tienen que tener el mismo orden para que podamos hacer la suma o resta. De lo contrario, no se puede realizar. Es decir, que si yo tengo una matriz de 2 por 3 y la quiero sumar con una matriz de 3 por 2, no se puede porque los elementos no coincidirían, no tienen el mismo tamaño las matrices. Entonces, únicamente matrices con el mismo orden. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos como ejemplo realizar la siguiente suma de matrices. Tenemos esta matriz de 3 por 3, 3 renglones y 3 columnas, y esta otra matriz B de 3 renglones con 3 columnas. Y se nos pide hacer la suma de matrices A más B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a generar una matriz del mismo tamaño de 3 columnas, bueno, 3 renglones por 3 columnas, y la operación sería de la siguiente forma: el elemento 1, 1 más el elemento 1, 1 de la matriz B, es decir, 1 más 2. Y luego para la coordenada 1, 2 o el primer renglón y segunda columna de la matriz resultado sería el elemento 1, 2, que es 1, más el elemento 1, 2 de la matriz B, que es menos 5. Después tendremos el elemento 1, 3, que sería 3, más el elemento 1, 3 de la matriz B, que sería 3. Y así sucesivamente para cada uno de los elementos relacionados con estas matrices. De manera que tendríamos entonces 2 más 3, 5 más 6, 1 más 1. Y luego en la siguiente fila o renglón tendríamos 6 más 4, menos 1, menos 2 y menos 7 más 0. Así en esas operaciones nos tendríamos entonces 1 más 2 tendríamos 3, 1 menos 5 menos 4, 3 más 3, 6, etcétera, etcétera. Y esta matriz que se genera del resultado es precisamente la que se obtiene de A más B. La matriz A más la matriz B. Sería este resultado. ¿Qué pasa? Que queremos hacer una resta. A menos B. Básicamente sería lo mismo, solamente que ahora tendríamos 1 menos 2, 1 menos 5, 3 menos 3, y luego para la siguiente renglón 2 menos 3, 5 menos 6, 1 menos 1, que es lo que tenemos aquí. Básicamente es lo mismo, solamente que ahora se van a estar restando los elementos. Entonces obtenemos los resultados de cada uno de esos elementos expresados aquí y nuevamente obtenemos una matriz de 3 renglones y 3 columnas. Entonces, sin importar si es suma o una resta, el resultado de la suma o resta de dos matrices siempre genera una matriz del mismo orden. Vamos a ver otro concepto importante, que es el de la matriz transpuesta. Matriz transpuesta se refiere a que si tenemos una matriz A de m por n elementos, u orden m por n, se le llama la matriz transpuesta a la matriz de n por m elementos. De manera que la matriz transpuesta de A, que se expresa de esta forma, en la letra que representa la matriz y queremos calcular su transpuesta, y se le pone una t como si fuera un exponente para indicar la transpuesta, es igual a una nueva matriz, de manera que los renglones se intercambian con las columnas. Explico. Tú tienes una matriz de 2 por 3, por ejemplo, esta que tenemos aquí. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Estos números se van a voltear.
De manera que el 1, 1, pues si los volteamos sigue siendo 1, 1, entonces queda igual. Pero el 1, 2, se van a voltear los elementos y ahora va a ser el 2, 1. Entonces este elemento que tengamos aquí se va a ir a la posición 2, 1, que sería ahora este lugar de aquí. Y el 1, 3 ahora va a ser el 3, 1. Aquí, tercer renglón, primera columna. Y luego el 2, 1 se va a convertir en el 1, 2. El 2, 2 se va a convertir en el 2, 2. Y el 2, 3 se va a convertir en el 3, 2. Entonces básicamente lo que hacemos es tomar el primer renglón y escribirlo como la primera columna. Tomar el segundo renglón y escribirlo como la segunda columna. Entonces una matriz de 2, 3, 2 por 3 se convierte en una matriz de 3 por 2. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una matriz A mostrada, que es esta de aquí. Queremos calcular su transpuesta, entonces primero revisamos el orden. Esta matriz es de 2 por 3, tiene 2 renglones y tiene 3 columnas, 2 por 3. Entonces, ¿qué orden tendría la transpuesta? Pues volteamos estos números, de 2 por 3 ahora va a ser de 3 por 2. Y para calcular la transpuesta, lo único que tienes que hacer es cambiar los renglones a columnas, es decir, el renglón 1 ahora se va a convertir en la columna 1. Fíjate en el mismo orden. De izquierda a derecha, 1, 4, menos 1 va a pasar de arriba a abajo, 1, 4, menos 1. Segundo renglón se va a convertir en la segunda columna, 3, 5, 2, 3, 5, 2. Y si revisas, por ejemplo, no sé, este elemento, el 4, ¿en qué posición se encuentra? Primer renglón, segunda columna, es el 1, 2. Cuando pase a la transpuesta, ahora va a ser el 2, 1. Aquí está, segundo renglón, primera columna. Los únicos elementos que no se van a mover del lugar son los de la diagonal principal, porque I y J valen lo mismo. Entonces 1, 1 pues se convierte en el 1, 1 y 2, 2 se sigue convirtiendo en el 2, 2. De manera que si yo quiero dibujar la diagonal principal de esa transpuesta, pues sería básicamente este. Si quiero dibujar la diagonal principal de la matriz original, sería este. Entonces realmente esos elementos no se mueven, ¿no? Siguen siendo la misma diagonal principal. Y esta matriz transpuesta, si revisamos, pues tendría 3 renglones y 2 columnas. Entonces el orden sí cumple con el que calculamos previamente. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos una de 3 por 3. Queremos calcular la transpuesta. Ahora va a ser la matriz B. Entonces, si es una matriz de 3 por 3, el orden de la transpuesta, ¿cuál será? Pues el mismo porque los números son iguales. Entonces queda de 3 por 3. Y nuevamente vamos a dibujar una matriz B transpuesta, o la transpuesta de B, que sería igual a primer renglón, lo vamos a escribir como la primera columna, segundo renglón va a ser nuestra segunda columna y tercer renglón nuestra tercera columna. Teniendo cuidado con el orden. Si aquí es de izquierda a derecha, aquí es de arriba hacia abajo. Y esa sería nuestra matriz transpuesta de B con el orden de 3 por 3, 3 renglones, 3 columnas. Vamos a ver otro concepto importante que es la traza de una matriz. La traza de una matriz básicamente se refiere a, bueno, se expresa así, TR de la matriz A en este caso, dependerá obviamente del nombre de la matriz, es igual a la suma de todos los elementos siempre y cuando esos elementos su valor de I sea igual al de J. ¿Dónde hemos visto eso antes? Pues I igual a J es la definición de los elementos de la diagonal principal. Eso quiere decir entonces que la traza se define como la suma de los elementos que se encuentran en la diagonal principal. Esta matriz A, por ejemplo, si te pide la traza de A, ¿qué sería igual? ¿Cuáles son los de la diagonal principal? El 1, 1 y el 2, 2. Son los únicos elementos en esta matriz que I es igual a J, porque este es el 1, 2, este es el 1, 3, este es el 2, 1 y este es el 2, 3. 1, 1 más 2, 2. 1 más 5, 6. La traza de esta matriz es igual a 6. Otro ejemplo, matriz B, de 3 por 3. ¿Cuáles elementos son los de la diagonal principal? 1, 1, 2, 2 y aquí hay 3, 3. Son los únicos 3 elementos que I es igual a J. Vamos a sumarlos. La traza de B sería igual entonces a 1 más 5 más 1, 7. Esa es la traza de una matriz. Tenemos otro concepto que es la multiplicación, pero la multiplicación se divide en dos situaciones. La multiplicación que involucra matrices puede ser de dos tipos. Un escalar por una matriz, o sea, una constante por una matriz, o una matriz por otra matriz. En este video vamos a ver escalar por matriz y en un video independiente nos vamos a enfocar directamente a la multiplicación de dos matrices. Entonces, un escalar por una matriz básicamente se define como que tú tienes una matriz A de orden m por n y alfa que sea un escalar, o sea, una constante,
Entonces la matriz alfa por A está dada por esta expresión. Básicamente, si tenemos una matriz A multiplicada por una constante o un escalar alfa, lo que hace es que la matriz resultado es una matriz cuyos elementos todos se multiplicaron por esa constante alfa. Es decir, alfa multiplica a este elemento, a este elemento, a este elemento, hasta que multipliquemos a todos los elementos. Entonces, básicamente la matriz obtenida es una matriz del mismo orden que la original, pero en donde cada uno de sus elementos se ha multiplicado por alfa. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo muy sencillo. Nos dice, sea la matriz B mostrada, calcular menos 2B. ¿Qué nos está diciendo? Que el menos 2 es nuestro escalar que va a multiplicar a la matriz B. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Que cada uno de estos elementos de B va a tener que ser multiplicado por menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 por 4, menos 2 por menos 1, menos 2 por 3, etc. Calculamos todas las operaciones, menos 2 por 1 me queda menos 2, menos 2 por 4 me queda menos 8, etcétera, etcétera. Y esta matriz resultado es el efecto de multiplicar menos 2 por B. O sea, menos 2 por B sería esta matriz. Tiene el mismo orden que la original, pero que todos sus elementos se multiplicaron por menos 2 en este caso. Si queremos combinar la suma, la resta, suma y resta y multiplicación en un ejercicio para que quede más claro, vamos a hacer este ejercicio combinado. Nos dice, tienes las matrices A y B. Esta es la matriz A, esta es la matriz B. Calcula la matriz C, en donde la matriz C va a ser igual a 2 veces A menos 3 veces B. Primero que nada hay que revisar que para poder hacer una suma o resta de matrices, las dos matrices tienen que tener el mismo orden. ¿Tienen el mismo orden? Sí. ¿Qué orden es? 2 por 3. Tienen 2 renglones y tienen 3 columnas. Vamos a resolver entonces la expresión. Nos dice que C va a ser igual a 2 veces la matriz A. 2 veces la matriz A. Menos 3 veces la matriz B. Lo vamos a expresar así. Aquí tenemos un escalar por una matriz y aquí también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Que este escalar va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. 2 por 1, 2 por 4, 2 por menos 1, 2 por 3, 2 por 5 y 2 por 2. Nos quedaría esta matriz. Menos el 3 que va a multiplicar a esta otra matriz. El 3 por el 2, 3 por menos 2, 3 por 5, 3 por 0, 3 por 4 y 3 por 1. Nos queda esta matriz a multiplicar el 3 por cada uno de sus elementos. Y finalmente aquí tenemos una resta de dos matrices. Entonces, ¿cómo se hace la resta de dos matrices? Recuerda que dijimos que era el elemento con su correspondiente. 2 menos 6, menos 4. 8 menos 6, 14. Menos 2 menos 15, menos 17. Y así para el segundo renglón también. Entonces el resultado C sería esta matriz que tiene el mismo orden que las iniciales y con esos elementos. En el próximo video estaremos trabajando con la multiplicación de una matriz por otra matriz, que ahí es un procedimiento un poco más extenso, pero que no deja de ser sencillo teniendo cuidado con las operaciones.